Retomando la explicación de integral de una función, ya definimos que la integral es el límite cuando la base de los rectángulos, ¿sí?, que nosotros usamos para calcular las áreas, ¿no?, f de x por diferencial x, esta que es la base del rectángulo, se hace cero. Entonces vas a tener infinidad de rectángulos muy pequeñitos, y en ese caso ya tengo el área total bajo la curva contemplada en mi integral de esa función, ¿sí? Bien, ahora, integrales hay dos grandes tipos: indefinidas y definidas. Nosotros el ejemplo que planteamos, lo planteamos entre dos extremos, A y C. Ahí estaríamos hablando de integrales definidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están evaluadas entre extremos. Por ejemplo, un extremo A y un extremo B, entonces yo tengo la integral entre A y B de f de x por diferencial de x. Obviamente, ya lo vamos a ver, pero eso va a ser, cuando yo calcule la integral, voy a tener que hacer la evaluación de ese resultado en B menos la evaluación de ese resultado en A, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Por el contrario, si yo no tengo acotado entre dos valores, es decir, en mi ejemplo, no está acotado entre A y C, ¿sí? No está acotado entre A y C, sino yo digo, quiero calcular la integral, ¿sí?, que me sirva para cualquier valor de x, ¿sí? Después, si yo quiero entre dos valores, bueno, buenísimo, la definiré entre esos dos valores, pero yo solamente quiero saber la integral de la función para cualquier valor de x. Entonces, no la evalúo directamente en ningún valor de extremo, por lo tanto, no están evaluados entre extremos, y la única diferencia que hay es que no tiene, el símbolo integral no tiene los dos extremos. En este caso sí lo tiene porque está definida, ¿en dónde? Entre A y B. Pero en este otro caso yo la dejo sin definir. Bien. Por cierto, otra cuestión importante a tener en cuenta es tener en cuenta justamente que integrar es lo inverso de derivar. En los temas anteriores nosotros hablamos de derivación, aprendimos a derivar. Bueno, si yo integro, vuelvo para atrás. Es decir, si yo una función la derivo, yo tengo esta función, le aplico derivación, hallo su derivada. Si esa derivada la integro, vuelvo para atrás a mi función original, que también se llama primitiva, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades de las integrales? A grandes rasgos podemos definir en cuanto a operaciones, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división, y multiplicación por un número, una constante. Si yo quiero integrar una función que está multiplicada por un número, k, una constante k, tranquilamente puedo sacar la constante k afuera de la integral y me queda que la integral de k por f de x es lo mismo que k por la integral de f de x por dx, ¿sí? Esto, por ejemplo, podría ser tranquilamente, si yo quiero integrar 5 por el seno de x, entonces este 5 lo puedo sacar afuera. Y sigo con la integración de la función propiamente dicha. La integral de una constante de un número por una función diferencial de x es lo mismo que sacar el número afuera y hacer la integral de la función directamente. Por otro lado, la integral de dos funciones que se estén sumando o que se estén restando, las puedo dividir y hacer la suma o resta, según si la suma es la suma y si la resta es la resta, de las funciones por separados. Es decir, distribuyo la integral. Hago la integral de la primera más menos la integral de la segunda, ¿sí? Y también es distributiva respecto del producto. Fíjense, si yo tengo la integral
del producto de dos funciones, puedo hacer el producto de las integrales por separado de cada función. Lo que sí es que no es en general distributiva respecto a la división, ¿sí? Si yo tengo la integral de una división de dos funciones, generalmente no es lo mismo que la división de las dos integrales por separado, ¿sí? Por otra parte, ustedes igualmente van a descargar una tabla más completa, pero acá, de la misma manera que nosotros teníamos tablas de derivadas, que yo decía, esta es mi f de x y f' de x da lo que da. Bueno, acá también tengo, ¿sí?, una tabla, esta es una pequeña tabla de integrales. Si yo tengo una función que es x a una potencia de x a la tanto, a la n, la integral de esa función es x a la n más 1 sobre n más 1. Si yo tengo la función seno de x y la integro, me da como resultado menos coseno de x. Si yo tengo la función coseno de x para integrar, me va a dar como resultado el seno de x. Si tengo e a la x, me va a dar lo mismo. Si tengo 1 sobre x, me va a dar logaritmo de x. Y si tengo a, me va a dar a por x. El más c se lo sacamos porque después lo vamos a charlar. Tengan en cuenta que acá se nota que justamente es lo inverso de la derivación, porque fíjense, si yo digo integro el seno de x, me da menos el coseno de x. Si yo derivo menos coseno de x, me da seno de x, porque la derivada del coseno es menos seno por menos más seno. Si yo derivo el seno de x, me da el coseno de x. Si yo derivo e a la x, me da e a la x. Si yo derivo logaritmo de x, me da 1 sobre x. Si yo derivo a por x, me da a. Es decir, acá me estoy dando cuenta que es justamente lo inverso de derivar.